Me llamo Aria Bennett y tengo 29 años. Lo que se suponía que sería una celebración de amor y compromiso se convirtió en la noche más humillante de mi vida. Era nuestro primer aniversario de bodas y lo había planeado para recordarlo siempre con alegría, risas y todo lo bueno que viene con el amor. Pero en lugar de eso, todo se vino abajo. Estábamos organizando una gran fiesta en nuestra casa en Willowdale, un pueblito encantador donde crecí. Había heredado esa casa de mis padres y ahí guardaba mis recuerdos más preciados. Mi esposo, Caleb, tenía 31 años, un hombre que alguna vez pensé que era amable, paciente y leal. Trabajaba como consultor de bienes raíces y cuando nos casamos, realmente creí que había encontrado a mi compañero para toda la vida. La casa estaba decorada hermosamente. Las luces de la noche brillaban a lo largo de las paredes. La música sonaba suave de fondo y las risas llenaban cada rincón. Nuestros amigos, colegas y familiares estaban reunidos en el comedor, levantando sus copas para brindar. Incluso Marilyn, la mamá de Caleb, estaba ahí. Sus perlas distintivas y su perfume caro le recordaban a todo su estatus. Era una exdueña de boutique de moda, conocida por su elegancia y su actitud fría. Al principio, todo iba bien. Pero conforme avanzó la noche, noté que la sonrisa de Marilyn se veía cada vez más tensa y forzada. Sus ojos me seguían por toda la habitación y sus conversaciones estaban llenas de indirectas sutiles. Decidí ignorarla. Me recordé a mí misma que esta era mi celebración. Entonces, llegó el momento que jamás olvidaré. Marilyn se puso de pie durante la cena, golpeó su copa con su anillo y llamó la atención de todos. «Tengo algo importante que decir», anunció con voz tranquila pero cargada de intención. Todos voltearon a verla. Caleb parecía confundido. Yo la miré sin entender. Entonces, ella levantó su muñeca desnuda, mostrando la ligera marca de bronceado donde antes estaba su lujoso reloj de oro. Mi reloj, dijo lentamente. Una reliquia familiar que vale miles ha desaparecido. Hizo una pausa dramática antes de soltar la bomba. Y la última persona cerca de mi habitación fue Aria. Se me heló la sangre. La miré, atónita. No balbuceé. «No sé de qué hablas». «Yo ni siquiera». «No mientas», me interrumpió con dureza. «Siempre has envidiado nuestro estilo de vida. Admítelo, te lo robaste». La habitación quedó en completo silencio. Sentí como todas las miradas se clavaban en mí. Caleb se puso de pie. Lo miré, buscando apoyo, pero en lugar de eso, me fulminó con la mirada y me soltó. «Aria, si lo tomaste, devuélvelo. No hagas esto peor». «Yo no tomé nada», grité desesperada, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo puedes creer esto?». Pero antes de que pudiera decir otra palabra, me golpeó en la cara. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Retrocedí tambaleándome, con la mano sobre mi mejilla, humillada y en shock. «Voy a llamar a la policía», dijo Caleb con frialdad. Minutos después, me sacaron de mi propia casa, esposada. Mi cara ardía de dolor. Mi alma estaba hecha pedazos por la traición. Marilyn sonrió. Caleb se irguió con orgullo, y la gente a la que había recibido en mi casa apartó la mirada, pero lo que no sabían era que volvería, y no con las manos vacías. El trayecto en la parte trasera de la patrulla se sintió irreal. Tenía las manos esposadas. Aún me ardía la mejilla por la bofetada de Caleb y apenas podía ver a través de las lágrimas que me nublaban la vista. Nunca me había sentido tan humillada, tan completamente abandonada. Las luces rojas y azules parpadeaban en las ventanillas del coche, y cada destello me recordaba que mi vida, todo en lo que había creído, se había hecho pedazos. En la comisaría me trataron como a una criminal, me tomaron las huellas, me sacaron una foto de fichaje, y los oficiales que me escoltaron por las frías escaleras ya habían decidido que era culpable. Me llevaron a una pequeña sala de interrogatorios con una luz fluorescente parpadeante. 2 oficiales entraron y comenzaron con sus preguntas. ¿Robaste el reloj? ¿Has tenido conflictos con tu suegra antes? ¿Estuviste cerca de su habitación durante la fiesta? Repetí la verdad una y otra vez. No, no tomé nada. No tengo idea de dónde está el reloj. Pero no me creyeron. Lo escuchaba en sus voces, lo veía en sus ojos. Para ellos, solo era otra mujer resentida que quería probar el lujo. Un oficial incluso suspiró con fastidio cuando pedí un vaso de agua. Revisaron mi bolso, mi ropa, incluso mis zapatos. No encontraron nada, porque no había nada que encontrar. Las horas pasaron antes de que finalmente me dejaran ir. «No hay pruebas suficientes», murmuraron. Pero el daño ya estaba hecho. Mi reputación, mi dignidad, mi sentido de pertenencia, todo me lo habían arrancado. Eran las 4 de la mañana cuando salí de la estación.
Me quedé sola bajo las luces de la calle de Willowdale, abrazando mi abrigo con fuerza, sin saber a dónde ir. No podía regresar a mi casa, la casa que había heredado, la casa que ahora Caleb y Marilyn reclamaban como suya. De alguna manera, durante nuestro matrimonio, habían manipulado el papeleo, torciendo la ley hasta volverla irreconocible. Mientras yo confiaba en ellos, mientras creía que el amor me protegía, ellos planeaban cómo despojarme de todo. Encontré un motel barato en las afueras de la ciudad. Olía a cloro y polvo, pero no me importó. Me desplomé en la cama vieja, miré el techo agrietado y, por primera vez en toda la noche, me permití derrumbarme por completo. Mi teléfono vibró con mensajes y llamadas perdidas. Amigos, familiares lejanos, vecinos, ninguno preguntó si estaba bien. Todos querían lo mismo, la historia. Chismes envueltos en falsa preocupación. Los ignoré a todos. Estaba agotada, física, mental y emocionalmente, pero, debajo de ese cansancio, algo más empezó a surgir. Rabia. Me lo habían quitado todo. Pero no iba a dejar que ganaran. A la mañana siguiente, me senté al borde de la cama del motel, mirándome en el espejo roto. Mi rostro estaba pálido, mis ojos hinchados, y la marca roja de la bofetada de Caleb seguía ardiendo en mi mejilla. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Pero debajo de los moretones y el dolor, algo había cambiado. No solo estaba rota. Estaba enojada. Había confiado en Caleb. Había acogido a su madre en mi casa. Me había esforzado al máximo por mantener la paz, por ser la buena esposa, la nuera ejemplar. ¿Y qué obtuve a cambio? Humillación pública, traición, despojo. Y entonces, como si el universo se estuviera burlando de mí, recibí una orden de desalojo. Miré el documento con incredulidad. La casa, mi casa, la que me dejaron mis padres, ahora estaba legalmente a nombre de Caleb. Había usado nuestro matrimonio para transferir la propiedad en secreto, aprovechándose de mi confianza y mi amor como un maldito depredador. Arrugué la orden con las manos temblorosas. Ese fue mi punto de quiebre. La Aria que una vez quiso mantener la paz, que trató de ver lo bueno en todos, ya no existía. Una nueva Aria estaba surgiendo. Una que se negaba a ser una víctima. Reuní la poca energía que me quedaba y regresé a la estación de policía, no como sospechosa esta vez, sino como alguien lista para contraatacar. Pedí hablar con alguien sobre presentar una denuncia formal. El oficial en el mostrador apenas levantó la vista y me lanzó una mirada cansada. Seguramente es un malentendido, murmuró, ya regresando la vista a su computadora. No dije con firmeza, es fraude, robo, abuso, y tengo pruebas. Fue entonces cuando me presentaron a la detective Naomi Clark. Una mujer de unos 40 años, de mirada aguda y presencia tranquila. Me escuchó, de verdad me escuchó. Le conté todo, desde los comentarios venenosos de Marilyn hasta la pasividad creciente de Caleb, desde la falsa acusación en la fiesta, la bofetada, el arresto, el papeleo falsificado, hasta el robo de mi casa. Sé que suena a mucho, dije con la voz temblorosa, pero es la verdad, me lo han quitado todo. Naomi no me ignoró, asintió lentamente y dijo con voz firme. Suenan inteligentes, pero la gente inteligente deja rastros, los encontraremos. Por primera vez en días, sentí algo más que desesperación. Sentí esperanza. Abrimos un caso. Naomi no perdió el tiempo. A la mañana siguiente, me llamó para una declaración formal. Me senté frente a ella en una pequeña oficina tranquila, con un bloc de notas en las manos y los nervios a flor de piel, pero esta vez, no tenía miedo. Estaba lista. Le conté todo, fechas, conversaciones, detalles financieros, momentos que en su momento parecían insignificantes, pero que ahora revelaban un patrón. Naomi hizo preguntas con calma, sin apresurarme, tomó notas meticulosas. Cuando mencioné que el nombre de Caleb se agregó a la escritura poco después de la boda, sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Todavía tienes el papeleo original? Sí, asentí. Mis papás, la escritura, los documentos bancarios, los guardé todos en una caja de seguridad a prueba de fuego. ¿Dónde está ahora? Dudé. Estaba en el closet de la recámara. Caleb debió llevársela. Naomi garabateó una nota y me aseguró que lo investigarían. Los siguientes días fueron lentos, pero constantes. Naomi asignó un pequeño equipo para reunir pruebas,
revisaron mis registros financieros, investigaron las transferencias de propiedad y examinaron la actividad bancaria de Caleb. Yo entregué todo lo que tenía: mensajes de texto, correos electrónicos, recibos. Mientras tanto, traté de reconstruir un poco de estabilidad. Todavía me hospedaba en la habitación del Motel 112, que se había convertido en mi refugio en medio de la tormenta. Elsie, la señora que administraba el lugar, era un alma bondadosa de unos 60 años, con rizos plateados y una voz rasposa por años de fumar. Cada mañana me traía café sin preguntar, y cada noche dejaba una comida caliente junto a mi puerta cuando sabía que no había comido. «No les debes tus lágrimas, querida», me dijo una noche, sentada a mi lado en el pequeño banco afuera de mi habitación. «Lo que te hicieron no es amor, es veneno». Su amabilidad me sostuvo más de lo que ella imaginaba. 2 semanas después de iniciada la investigación, Naomi me llamó. Había emoción en su voz. «Aria», dijo mientras me sentaba frente a ella, «¿encontramos algo?». Me deslizó una carpeta. Dentro había registros que mostraban que Caleb había abierto una cuenta fiduciaria secreta a su nombre, solo unas semanas después de casarnos. Miles de dólares de mi herencia habían sido desviados, lenta y cuidadosamente, a lo largo del tiempo. Las transferencias se disfrazaron como gastos rutinarios, renovaciones de la casa, pagos de seguros, mantenimiento, pero todo conducía directamente a él. Sentí el estómago revuelto mientras miraba los papeles. Otra vez esa sensación de traición. El hombre con el que había compartido mi cama, en quien confié mi corazón, me había estado robando a plena vista. Naomi me observó con seriedad. «Esto es una prueba sólida, demuestra intención. No solo estaba dejando que pasara, era cómplice. Y estamos investigando más a fondo la participación de Marilyn. Tengo la sensación de que ella es la mente maestra detrás de todo esto». Asentí lentamente, con la ira ardiéndome en el pecho. «Quiero evitar que vendan la casa. ¿Podemos hacer algo?». Naomi me dedicó una media sonrisa. «Ya estamos en ello. Presentamos una orden judicial de emergencia. No pueden tocar la propiedad hasta que terminemos este caso». Fue mi primera victoria real. Pero la pelea aún no terminaba. Estaba apenas comenzando. La investigación tomó fuerza, y con ella, mi determinación. Cada mañana, despertaba, me servía un café barato del motel y me repetía a mí misma: «No van a ganar». Naomi me mantuvo informada en cada paso del proceso. Era metódica, paciente e implacable. Días después de congelar la venta de la casa, me volvió a llamar. Esta vez, su tono era distinto. Más pesado. «Aria», dijo, deslizando un correo impreso sobre el escritorio, «acabamos de encontrar oro». Me incliné para leerlo. El corazón se me fue al suelo al ver el asunto del correo. Pasos para asegurar la propiedad total. Era un mensaje de Marilyn para Caleb, enviado semanas antes de nuestro aniversario. En él, detallaba con precisión cómo manipularme para que yo misma transfiriera mis bienes. ¿Qué mentiras decir? Cómo usar la fiesta como distracción. Incluso sugería emborracharme si era necesario. «Haz que firme el papeleo mientras está sensible», decía una línea. Mis manos temblaban mientras lo leía. Todos esos comentarios sarcásticos que ignoré. La insistencia repentina de Caleb en actualizar las cuentas conjuntas. La presión para que confiara ciegamente. Todo había sido parte de un plan. Una traición premeditada. Naomi se recargó en su silla, observándome procesar el golpe. «Esto va más allá del fraude», dijo con seriedad. «Esto es abuso emocional calculado». Marilyn lo vio en cada movimiento. Las lágrimas me nublaron la vista. Pero no las dejé caer. No le daría a Marilyn la satisfacción. Ni siquiera en el recuerdo. «¿Podemos usar esto en la corte?», pregunté con voz baja, controlada. Naomi asintió. «Absolutamente. Esto es condenatorio. La oficina del fiscal está preparando cargos formales contra ambos. Vamos a recuperar tu casa, tu dinero, tu nombre». Por primera vez, le creí. En las semanas siguientes, comencé a sentirme yo misma de nuevo. No la mujer ingenua que se aferraba a un matrimonio roto, sino la mujer que lo había sobrevivido. Comencé a ayudar a Naomi y a su equipo a organizar todos los documentos que había guardado, anotando cada detalle de conversaciones que en su momento parecían irrelevantes. Pequeñas piezas que ahora formaban una imagen clara de manipulación y avaricia. Elsie, la encargada del motel, se convirtió en mi familia durante ese tiempo. Una tarde, me tomó una foto y la pegó en el tablón de anuncios detrás de la recepción.
La mujer más fuerte que conozco, dijo con orgullo. Sonreí entre lágrimas. No porque estuviera rota, sino porque, por primera vez, alguien me veía como realmente era. Esa misma noche, justo cuando el sol se ocultaba tras los árboles afuera de la habitación 112, su voz era seria. Aria. Intentaron listar la casa bajo un nombre falso. Marilyn usó una identidad fantasma y contrató a un agente privado para eludir la orden judicial. El estómago se me hizo un nudo. Si no lo hubiéramos detectado a tiempo, la propiedad podría haberse vendido en el extranjero, continuó Naomi. Se me heló la sangre. Estaban desesperados. Eran peligrosos. Pero Naomi ya les llevaba ventaja. Los tenemos por intento de fraude, obstrucción y falsificación de identidad, con los cargos de robo y abuso. Este caso ahora es blindado. Me quedé en silencio, dejando que todo se asentara. ¿Estás lista para llevarlos a la corte?, preguntó. No lo dudé. Sí, nunca he estado más lista. El día del juicio llegó antes de lo esperado. Me paré afuera del tribunal del condado de Willowdale, vestida con un sencillo traje azul marino. Mi corazón latía con fuerza bajo mis costillas. El cielo estaba gris, y una brisa fresca sacudía los árboles que bordeaban las escaleras del juzgado. Se sentía como la calma antes de una tormenta. Una para la que me había estado preparando. Estaba lista. Naomi me recibió en la puerta. Me dirigió una sonrisa tranquilizadora y un asentimiento firme. Lo harás genial, dijo. Tú no eres la que está siendo juzgada. Dentro de la sala, todo estaba demasiado callado. Solo el murmullo de los abogados y el sonido de los papeles llenaban el espacio. Pero para mí, todo sonaba lejano. Mis ojos recorrieron la sala hasta que se posaron en ellos. Caleb y Marilyn. Sentados juntos en la mesa de la defensa. Marilyn, serena como siempre, vestía un vestido negro a la medida y un collar de perlas. Pero esta vez, su sonrisa había desaparecido. Caleb se veía pálido e inquieto, jugueteando con sus gemelos, evitando mi mirada. Respiré hondo y me senté junto a Naomi y la fiscal del distrito asignada al caso. Rachel Marks. Una mujer feroz y segura de sí misma. Con una voluntad de hierro y una mente legal brillante. Me dedicó un breve asentimiento antes de susurrar. Vamos a acabar con ellos. El juicio comenzó con una declaración contundente. Este caso no es sobre malentendidos, es sobre manipulación, traición y robo premeditado. Aria Bennett no solo sufrió abuso emocional. Fue atacada y despojada de su legítima herencia por aquellos en quienes más confiaba. Observé cómo el jurado escuchaba atentamente. Algunos ya miraban a Caleb y Marilyn con recelo. Los siguientes días fueron clave. Rachel presentó la evidencia. Los registros financieros que mostraban el desvío de fondos. Los documentos fraudulentos de transferencia de propiedad. Los correos electrónicos entre Marilyn y Caleb. Naomi testificó con seguridad, explicando la investigación paso a paso. Cómo Marilyn había orquestado todo el plan. Cómo Caleb siguió sus instrucciones. Cómo me pintaron como una ladrona para encubrir sus crímenes. Pero esta vez, yo tenía la verdad de mi lado. Luego llegó mi turno de testificar. Me puse de pie y caminé hacia el estrado. Al principio, mi voz temblaba. Pero con cada palabra, se hacía más fuerte. Amaba a Caleb. Confiaba en Marilyn. Les di todo lo que tenía, mi corazón, mi hogar, mi lealtad. Y a cambio, me humillaron, me robaron, intentaron destruir mi vida. Hice una pausa y miré al jurado a los ojos. No me iba a quedar callada. No solo estaba luchando por mí, sino por todas aquellas personas que alguna vez fueron manipuladas para creer que el problema eran ellas. Estoy aquí para decirles que yo no era el problema, ellos lo eran. Cuando bajé del estrado, la sala quedó en un silencio absoluto. Y por primera vez desde que esta pesadilla comenzó, me sentí poderosa. Después vino uno de los momentos más inolvidables del juicio. Rachel se giró hacia Marilyn durante el contrainterrogatorio. Su tono era frío y preciso. Señora Langston, ¿puede explicar por qué acusó a Aria de robarle su reloj cuando nunca se encontró evidencia física del robo? Marilyn titubeó. Yo creo que ella lo tomó. Rachel entrecerró los ojos. ¿Cree, o fue una excusa conveniente para justificar que le arrebataran su casa y sus bienes? Silencio. Marilyn abrió la boca, pero no le salieron palabras. El jurado vio todo lo que necesitaba en ese momento.
El último día del juicio se sintió como el capítulo final de un libro que nunca quise escribir, pero que necesitaba terminar. Cuando el jurado regresó a la sala, el aire se volvió denso. Cada respiración parecía suspendida. Me senté erguida, con las manos apretadas en mi regazo, negándome a ceder ante el temblor en mi columna. Uno de los miembros del jurado se puso de pie, sosteniendo el veredicto en sus manos. Lo abrió lentamente y comenzó a leer. Por los cargos de fraude, robo y abuso emocional, encontramos a los acusados Caleb Langston y Marilyn Langston culpables. Cerré los ojos. La palabra culpable resonó en mi mente. Una oleada de emociones me recorrió el cuerpo. Alivio, validación, justicia. Cada momento de dolor. Cada traición. Cada noche sin dormir en esa habitación de motel. Todo me había llevado a esto. Sentí lágrimas brotar, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de algo completamente diferente. La voz del juez llenó la sala. Basándonos en la abrumadora evidencia presentada y en el veredicto unánime del jurado, este tribunal condena a Caleb Langston a 9 años de prisión estatal y a Marilyn Langston a 11 años por conspiración, fraude financiero, falsificación de identidad y abuso emocional. Sus bienes fueron congelados. La casa debía ser devuelta de inmediato. Y todo el dinero que robaron de mi herencia debía ser reembolsado con intereses. Miré a Caleb. Parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Sus manos temblaban cuando el alguacil se acercó para esposarlo. Miré a Marilyn. Por primera vez, no opuso resistencia. Su máscara se había desmoronado por completo. No había perlas. No había una sonrisa gélida. Solo quedaba una mujer amargada y rota que creyó que podía destruirme sin consecuencias. Mientras se la llevaban, no miré atrás. No lo necesitaba. Naomi se inclinó hacia mí y susurró: recibieron lo que se merecían. Asentí, parpadeando para contener las lágrimas. Gracias a ti. Naomi negó con la cabeza. No, gracias a ti, nunca te rendiste. Salí del juzgado sintiendo como si me hubieran quitado una montaña del pecho. El cielo sobre Willowdale era más brillante de lo que había sido en semanas. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré en libertad. Se había hecho justicia. Pero mi viaje aún no terminaba. Ahora era momento de reclamar lo que siempre fue mío. Los días siguientes se sintieron como un sueño. Uno que nunca me había permitido creer que se haría realidad. La casa, el hogar de mis padres, me fue devuelta. Me paré frente a la puerta, con las llaves en la mano, sin saber si reír o llorar. El césped estaba descuidado. Las flores se habían marchitado. Pero seguía siendo mi hogar. Cada crujido en las tablas del suelo. Cada grieta en la pintura. Cada rincón guardaba un recuerdo que pensé que me habían robado para siempre. Caminé por las habitaciones, pasando la mano por las paredes. Como si, en cualquier momento, todo pudiera desaparecer otra vez. Los muebles ostentosos de Marilyn se habían ido. Las remodelaciones de Caleb habían desaparecido. La casa estaba tranquila. Vacía. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió mía otra vez. Lo primero que hice fue redecorar. No para borrar el pasado, sino para darle una nueva vida. Pinté las paredes con tonos tierra suaves. Reemplacé las cortinas con lino cálido. Y llené cada rincón con cosas que amaba. Libros. Plantas. Fotografías de mis padres. Poco a poco, la casa volvió a respirar. Y yo, con ella. Contraté a un nuevo asesor financiero para ayudarme a ordenar lo que quedaba de mi herencia. Gracias a la orden judicial, cada centavo que Caleb me había robado estaba siendo devuelto. Lento, pero seguro. Mis ahorros se restauraron. Mis cuentas se descongelaron. Pero más allá del dinero, recuperé mi independencia. Una tarde, Elsie, la amable gerente del motel, vino a visitarme. Nos sentamos en el jardín, bajo la sombra del viejo roble. Tomamos té y observamos el viento jugar con las hojas. Lo lograste, cariño, dijo, sonriendo con calidez. Recuperaste tu vida. Asentí, tomando su mano con suavidad. Nunca podría haberlo hecho sin personas como tú y Naomi. Ella negó con la cabeza. Tú hiciste lo difícil. Sobreviviste y saliste más fuerte. Tenía razón. No era la misma mujer que salió de esa casa esposada. No era la mujer que le rogó a su esposo que le creyera. La que fue abofeteada frente a una multitud.
la que fue silenciada con humillación. Esa mujer desapareció. Ahora era alguien nuevo. Los meses pasaron y poco a poco la vida comenzó a sentirse normal otra vez. Pero no era la antigua normalidad. Era algo mejor. Algo que estaba construyendo desde cero. Siempre me había apasionado el diseño de interiores. Era una afición que heredé de mi madre. Así que decidí convertir esa pasión en mi profesión. Abrí un pequeño negocio de decoración del hogar, ofreciendo remodelaciones personalizadas y diseños accesibles. Al principio, aceptaba proyectos pequeños. Clientes que llegaban por recomendaciones de amigos. Pero pronto, la noticia se corrió. Al final del primer mes, tenía 5 clientes activos y una lista de espera. El trabajo se convirtió en mi terapia. Me dio un propósito. Una razón para levantarme cada mañana. Me recordó que no solo era capaz de sobrevivir, era capaz de prosperar. Naomi llamaba de vez en cuando. Solo quería ver cómo estabas. Pero en su voz siempre había orgullo. Como una hermana mayor que me apoyaba en silencio. Una tarde, le di las gracias de nuevo. No solo me ayudaste a ganar un caso, le dije. Me ayudaste a encontrarme a mí misma. Ella rió suavemente. Lo hiciste sola. Yo solo te di la linterna. La curación emocional fue más lenta. Algunas noches me despertaba empapada en sudor. Destellos de aquella noche. La traición de Caleb. La sonrisa de Marilyn. Seguían acechando en los rincones de mi mente. Pero, con el tiempo, esos recuerdos se desvanecieron. Fueron reemplazados por mañanas tranquilas en el jardín. Por risas en la cena con Elsie. Por la alegría de ver el rostro de un cliente iluminarse al terminar un proyecto. Una tarde, mientras organizaba el ático, encontré una vieja foto dentro de una caja polvorienta. Éramos Caleb y yo en nuestra luna de miel. Sonreíamos. Abrazados. Felizmente inconscientes del caos que se avecinaba. La observé por un largo rato, y luego, sin dudarlo, la partí por la mitad. No hubo tristeza. No hubo arrepentimiento. Solo paz. Ese capítulo había terminado. Por completo. 6 meses después del juicio. Me paré en el patio trasero de mi casa recuperada. Estaba rodeada de personas que ahora eran mi familia elegida. La cálida brisa de Willowdale le susurraba entre los árboles. Música suave sonaba desde los altavoces que instalé en el patio. Farolillos de papel se balanceaban sobre nosotros, proyectando un resplandor dorado sobre el jardín. No era extravagante. No necesitaba serlo. Era simple. Era mío. Invité a unas pocas personas. Elsie, por supuesto, y su esposo Harold. Algunos de mis clientes, que con el tiempo se volvieron amigos cercanos. Y la detective Naomi Clark. Llegó con jeans y un cardigan, sosteniendo una botella de sidra espumosa y una sonrisa extrañamente relajada. «Has hecho algo hermoso aquí». Su voz era suave mientras recorría el jardín con la mirada. Sonreí, acomodando un rizo detrás de mi oreja. «No solo la casa», respondí. «Mi vida». La noche transcurrió entre risas. Historias, brindis por nuevos comienzos. Desde la distancia, observé todo por un momento. Absorbiéndolo. 6 meses antes. Me habían sacado a rastras de esta misma casa. Esposada. Avergonzada. Abandonada. Ahora. Estaba de pie. Orgullosa. Rodeada de calidez. Más tarde esa noche, cuando los invitados se fueron y las estrellas cubrieron el cielo, me senté sola en los escalones traseros, con la última copa de sidra en la mano. Miré hacia arriba y susurré: «Gracias, mamá. Gracias, papá». Lo conservé. Conservé la casa. Conservé mi nombre. Y finalmente, estoy bien. No era la vida que había imaginado cuando le dije sí a Caleb. Era mucho mejor. Había encontrado una fuerza que no sabía que tenía. Había reconstruido todo lo que intentaron destruir. Y lo había hecho en mis propios términos. Esta era mi historia. Y aunque el capítulo con Caleb y Marilyn había terminado, el resto del libro aún lo estaba escribiendo yo. Soy Aria Bennett. Y soy Liv.